La historia suele recordar a los reyes por sus conquistas. Por las tierras que tomaron. Por las guerras que ganaron. Pero hay un rey que fue recordado por algo mucho más difícil. Gobernar mientras se estaba muriendo. Balduino IV de Jerusalén no fue temido por su fuerza física. No fue admirado por su belleza ni por su longevidad. Fue respetado por su resistencia. En una época donde la lepra significaba rechazo, silencio y muerte. Balduino fue coronado rey. No porque estuviera sano, sino porque estaba preparado. Esta es la historia de un niño condenado. De un rey enfermo. Y de un hombre que desafió a su propio cuerpo. Para sostener un reino al borde del colapso. Balduino IV no fue un rey común. Fue un niño condenado a morir, que terminó gobernando uno de los reinos más peligrosos del mundo medieval. Nació en 1161, heredero del reino de Jerusalén, una tierra constantemente amenazada por ejércitos musulmanes liderados por uno de los generales más temidos de la historia, Saladino. Desde pequeño, algo no estaba bien. Mientras otros niños gritaban al jugar, Balduino no reaccionaba al dolor. Podía quemarse, cortarse, y no sentir nada. Los médicos lo confirmaron, lepra. En el siglo XII, eso no significaba solo enfermedad. Significaba aislamiento, rechazo, y una muerte lenta. Pero Balduino no fue apartado. Contra toda lógica, fue preparado para gobernar. Cuando subió al trono con apenas 13 años, muchos pensaron que sería un rey débil. Un gobernante temporal, alguien que solo ocuparía el puesto hasta morir. Se equivocaron. Balduino aprendió a gobernar con inteligencia, rodeándose de consejeros capaces, tomando decisiones firmes, incluso cuando su cuerpo comenzaba a deteriorarse. Con el paso de los años, su rostro se cubrió de llagas. Sus manos se deformaron. A veces no podía caminar sin ayuda. Pero nunca dejó el trono. Y entonces llegó el momento que lo convirtió en leyenda. A los 16 años, Balduino enfrentó directamente a Saladino en la batalla de Monthizar. Su ejército era pequeño. El enemigo era enorme. Balduino, casi ciego por la enfermedad, fue llevado al campo de batalla en una litera y luego montado en su caballo. Levantó la cruz. Y atacó. Contra todo pronóstico, el ejército cristiano venció. Saladino huyó. Un rey moribundo había derrotado al estratega más brillante de su época. Ese día, Balduino dejó de ser el rey enfermo. Se convirtió en el rey valiente. Pero la lepra no perdona. Año tras año, Balduino perdía movilidad. Sus dedos se consumían. Su vista fallaba. El dolor, cuando finalmente llegó, era constante. Aún así, siguió gobernando. Sabía que su tiempo era corto. Cada amanecer podía ser el último. Cada reunión del consejo, una despedida silenciosa. Por eso, su mayor preocupación ya no fue la guerra, sino lo que vendría después de él. Balduino entendía algo que muchos reyes ignoran. Un reino no muere cuando cae su rey. Muere cuando no hay nadie preparado para sostenerlo. Buscó un heredero con cuidado. Observó a su hermana, a los nobles, a los generales. Intentó tejer alianzas, matrimonios, acuerdos frágiles. Todo para mantener en pie un reino rodeado de enemigos. Sabía que Jerusalén era más que una ciudad sagrada. Era un equilibrio precario entre fe, poder y guerra. Y sin una mano firme, ese equilibrio se rompería. Mientras su cuerpo se apagaba, su mente seguía trabajando. Gobernaba desde la debilidad física. Pero con una claridad que muchos hombres sanos jamás tuvieron. En el año 1185, Balduino IV murió. Tenía solo 24 años. No cayó atravesado por una espada. No fue traicionado en la noche. No murió como los reyes de las canciones. Murió lentamente. En silencio. Consumido por una enfermedad que nunca pudo derrotar. Pero que tampoco logró doblegarlo. Cuando cerró los ojos, dejó un trono vacío. Pero una historia imposible de ignorar. Balduino IV fue recordado como un rey justo. Como un gobernante que escuchaba. Como un joven que nunca pidió compasión. Ni siquiera cuando el dolor era constante. Fue valiente no solo en batalla, sino en cada día que decidió levantarse. Ponerse la corona.
Y seguir gobernando. Porque Balduino IV dejó algo más fuerte que un cuerpo sano. Dejó un legado. Demostró que el liderazgo no nace de la fuerza. Ni de la salud. Ni de la victoria constante. Un líder se mide por su voluntad de permanecer en pie. Incluso cuando el cuerpo ya no puede. Incluso cuando la muerte camina a su lado. Y por eso, siglos después, el rey leproso sigue siendo recordado como uno de los más grandes. La figura de Balduino IV no murió con él. Con el paso de los siglos, su historia siguió resonando, hasta llegar a la cultura moderna. En la película El Reino de los Cielos 2005, dirigida por Ridley Scott, el actor Edward Norton interpretó al rey leproso. Aunque la cinta contiene numerosos elementos ficticios y licencias narrativas, la representación de Balduino es una de las más memorables del film. El rey aparece como un gobernante sereno, inteligente y profundamente comprometido con su reino. Un hombre consciente de su fragilidad física, pero firme en sus convicciones. La famosa máscara metálica que utiliza en la película no solo sirve para ocultar los efectos de la lepra en su rostro, sino que se convierte en un símbolo. Un rey que es más idea que cuerpo, más deber que apariencia. Esa imagen dejó una huella tan fuerte que trascendió el cine. En el videojuego Blasphemous, aunque no se menciona directamente a Balduino IV, el protagonista y varios personajes utilizan máscaras religiosas muy similares a las que, según la tradición, usaban los habitantes de Jerusalén para honrar la figura del rey leproso. Aquí, la máscara vuelve a representar sacrificio, penitencia y fe, conceptos profundamente ligados al legado de Balduino. En Darkest Dungeon, desarrollado por Red Hawk Studios, aparece uno de los homenajes más claros. El personaje Jaggebel conocido como The Leper. Este guerrero, marcado por la enfermedad, aislado y temido, lucha en primera línea a pesar de su destino inevitable. Su diseño, su trasfondo y su filosofía están claramente inspirados en la figura de Balduino IV. Un combatiente condenado, pero digno. Un líder que acepta su final sin dejar de cumplir su deber. En este caso, la lepra no es solo una condición física, sino una metáfora del sacrificio y la resistencia. Balduino IV no dejó un imperio eterno. No dejó una dinastía fuerte. Ni un reino en paz. Pero dejó algo más raro. Y mucho más poderoso. Dejó un ejemplo. Demostró que el coraje no siempre grita en el campo de batalla. A veces se manifiesta en la decisión de seguir gobernando. Cuando cada día duele. Cuando el cuerpo falla. Cuando el final es inevitable. Balduino IV nos recuerda que la grandeza no se mide por cuánto tiempo se vive, sino por cómo se sostiene la responsabilidad cuando todo está en contra. Y por eso, aunque su cuerpo fue vencido por la lepra, su nombre nunca fue vencido por el tiempo. Porque algunos reyes mueren. Y otros se convierten en leyenda.